Buenos días, señor Delgado. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Usted ha estado muchos años en Radio Televisión Española. Por contextualizar un poco, aunque ahora hablaremos de contexto y macrocontexto, para haceros una idea, el Mundial 82 estaba usted ya en el equipo de Radio Televisión Española en logística, el que lo retransmitió, ¿no? Esto nos hace una idea de cuál es su trayectoria dentro de Radio Televisión Española, aunque luego ha estado en televisiones autonómicas e incluso en productoras privadas. Usted además es de lo que sabe es de producción y de producción ejecutiva, que no es algo baladí para el nuevo Consejo de Administración, o sea, tiene experiencia en ese sentido. Y de su proyecto, me interesa mucho saber su percepción de los contenidos interactivos, su opinión sobre los contenidos interactivos. Usted hace mucho hincapié en la tecnología y cómo Radio Televisión Española debe convivir con las nuevas formas y adaptarse a las nuevas formas que hay de ver televisión y de escuchar radio. ¿Cuál es su opinión del papel de los centros territoriales, que también hace algunas menciones, y del canal internacional? Y lo más interesante, una de las cuestiones más interesantes, y es única en su caso, o al menos en lo que yo ya recuerdo, pues ya he visto muchos proyectos, pero es verdad que usted habla de que Radio Televisión Española, en su información y en sus exposiciones, contextualice y no trate las cuestiones como piezas aisladas. A mí eso me ha parecido enormemente interesante, y si usted quiere comentar algo en este sentido, pues yo se lo agradezco. Y por último, y termino, también hace usted reflexión sobre un tema que fue polémico hace algunas décadas, sobre la adquisición de derechos deportivos. Hace usted hincapié en la necesidad de que Radio Televisión Española esté muy pendiente del deporte. Yo estoy de acuerdo y quería, pues si nos quiere comentar algo del papel de Radio Televisión Española en la difusión del deporte, pues también estaríamos muy agradecidos. Muchas gracias, mucha suerte y bienvenido al Congreso. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, señor Delgado. Enhorabuena por su candidatura, por su proyecto y, bueno, también por la trayectoria, sobre todo, como se ha mencionado, en programas, en la producción ejecutiva de distintos programas, ya de ficción, ya de entretenimiento, como espectadora que he sido de muchos de ellos. Además, gracias. Desde el Grupo Confederal queríamos trasladarle una serie de cuestiones. Algunas las venimos haciendo de manera sistemática y otras nos vienen generadas también por la lectura de su proyecto. Nos preocupa, en tanto que servicio público, y nos parece clave la transparencia. En ese sentido también, si tiene ocasión, en el tiempo que tiene, si nos quiere hablar de esto, nos parece especialmente significativo. Y también las condiciones de la plantilla del ente público de comunicación de Radio Televisión Española. Es decir, lo vemos con la situación de las trabajadoras y trabajadores interinos ahora mismo, pero entendemos que de hecho no es la única cuestión. Se viene hablando de, por un lado, una falta de determinadas profesiones que tendrían que estar ejerciéndose, incluso puede que haya profesionales, pero no las están ejerciendo, que son necesarias pues para la producción propia. De esto seguro que además nos puede hablar mucho. Y también cierta renovación. Se vienen utilizando estos términos. Queríamos saber su punto de vista. Y luego me ha llamado la atención, además de algunas cosas que ya se han comentado, por complementar, lo que tiene que ver cuando habla, que es como un compromiso, la igualdad entre hombres y mujeres y también la especial protección a la infancia y adolescencia. Si ahí, respecto a los canales específicos, el canal Clan, tiene alguna propuesta o tiene alguna, algún plan al respecto, nos gustaría mucho conocerlo y también conocer la presencia de la música, que destaca dentro de los puntos que considera importantes. Es una preocupación de nuestro grupo también que haya una mayor presencia de creadores y creadoras, de compositores y compositoras de nuestro país en la televisión pública, así como también en Forta, y queríamos conocer cómo se materializaría esa preocupación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Sí, muchísimas gracias, señor Delgado. En primer lugar, me gustaría saber si tiene usted o ha tenido algún tipo de relación o contactos con los grupos parlamentarios que están aquí representados antes de la celebración de esta comparecencia o durante el proceso de elección. Y si ha tenido en general relación con algún grupo político a lo largo de su trayectoria. Por otro lado, veo en su currículum que tiene una experiencia técnica amplísima en la producción de numerosos documentales, programas, etcétera, etcétera. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta porque, precisamente habla usted de esa dependencia que tiene RTV de los ingresos externos frente a lo que serían los ingresos internos, los generados con la actividad ordinaria de la corporación. Y ahí, con su experiencia, me gustaría saber si considera usted que hay algún sistema y que entre un poco en detalle para monetizar de alguna forma toda esa elaboración de programas con personal interno, o sea, elaboración interna de programas, o incluso la potencial elaboración de programas que a día de hoy no se elaboran internamente y que, sin embargo, se subcontratan. Si hay alguna estrategia más o menos clara para monetizar toda esa actividad y darle así una mayor viabilidad económica a la corporación. Veo también que habla en concreto respecto a la vuelta de la publicidad y que da los tiempos y la estructura bastante concreta, y querría saber si considera usted que esta vuelta de la publicidad aportaría una solidez considerable a RTV que le permita descansar tranquila, entre comillas, en el medio-largo plazo. Y por último, me gustaría preguntarle sobre si considera que hay algún tipo de sesgo ideológico o si hay riesgo de que RTV caiga en ese sesgo ideológico y cómo inmunizarla frente a él, cómo conseguir que la corporación RTV sea una cadena ideológicamente objetiva, que transmita más hechos que opiniones en sus informativos y en la actividad y en los programas que no son informativos, porque ya sabemos que muchos de estos aparecen de vez en cuando pequeñas perlas ideológicas en programas que en teoría son de entretenimiento puro y duro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Delgado, a esta comisión de nombramientos y enhorabuena por su participación en este proceso, que demuestra que tiene usted interés por contribuir a una mejor radio-televisión pública. Nosotros estamos haciendo, como sabrá, desde el primer día de comparecencias, las mismas 3 preguntas por equidad a todos los comparecientes. La primera se refiere a cómo valora usted o qué efectos cree usted que tendrá la conclusión de este concurso público, que ha tenido, como bien sabe, muchas dificultades, muchos retrasos, pero que parece que por fin entra en su recta final, y este paso de la provisionalidad que ha tenido Televisión Española en los últimos tiempos a la estabilidad institucional a la que aspira a darle un nuevo Consejo de Administración. En segundo lugar, muchas veces Radio Televisión Española en los últimos tiempos se ha vinculado a polémicas y eso es todo lo contrario de lo que necesita recuperar y aumentar la confianza de la sociedad en su televisión pública, y por tanto, ¿cómo cree usted que se pueden salvar esas polémicas, distanciarse de esa tendencia y aumentar esa confianza social? Y por último, y en tercer lugar, ¿por qué cree usted que es necesaria una televisión pública como Radio Televisión Española en el momento actual, cuando hay una oferta muy grande por parte del mercado audiovisual, cuando hay quien aboga incluso por su desaparición o por su falta de viabilidad? Pues nos gustaría que nos dé argumentos sobre la necesidad de una televisión pública y sobre qué servicio público puede dar en estos momentos a la sociedad española. Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Muchas gracias, señor Carazo. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sarriá Morell. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Delgado, por su comparecencia. Y le voy a repetir la pregunta que de manera genérica estamos haciendo a todos los comparecientes, que en su caso cobra un valor especial dado su impresionante currículum como productor
de una importante serie de programas documentales y programas de entretenimiento de todo tipo, y que va en la línea en cual considera que son los tres principales retos de la corporación en estos próximamente, y cuál cree que son las correspondientes acciones que tendríamos que desarrollar o tendría que desarrollar usted si estuviera en su mano. Y dentro de eso, ¿cuál cree que puede ser el papel de la red territorial de centros territoriales de televisión española, precisamente en potenciar ese carácter como televisión estatal y no solo del centro de Madrid? Nada más y gracias. Muchas gracias, señor Sarriá. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Miguel María Delgado Esteban, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Buenos días, señora presidenta, señores diputados, señorías. En primer lugar, contestar al diputado de Vox, que me ha preguntado personalmente si tengo algún contacto, jamás he pertenecido a ningún partido político y evidentemente tengo amigos y conocidos en prácticamente todos los grupos del arco parlamentario. Y vamos a lo que he venido yo aquí hoy. En la concepción que defiendo, los elementos fundamentales para un nuevo modelo de radio-televisión española son la independencia, la financiación adecuada, la programación de calidad, una apuesta decidida por la formación en todos los ámbitos y una gestión responsable basada en los siguientes componentes imprescindibles. Directivos profesionales con experiencia y responsabilidad. Recuperación del sentimiento, desgraciadamente casi perdido y olvidado, de pertenecer a una marca de prestigio y a una misión importante que está al servicio de todos los ciudadanos españoles. Una gestión eficaz y eficiente de sus medios y su personal. Hay que rentabilizar toda la formidable capacidad productiva de esta gran empresa, ocupando plenamente a toda la maquinaria y todo el equipo humano disponible, recuperando para la corporación parte de la producción ajena o de los servicios contratados de forma externa. Adaptación, esta parte es muy importante, adaptación a las nuevas tecnologías, tanto en lo referente a su uso como a los nuevos acoplamientos de los profesionales a estas nuevas materias de producción de contenido. La caída de la audiencia que afecta a Radio Televisión Española ha provocado unos mínimos de audiencia que hace menos de una década eran absolutamente impensables. Esta situación produce desprestigio y marginalidad del propio medio, que pone en riesgo su patente y acreditada necesidad y cuya desaparición, como algunos pretenden, es un lujo que la ciudadanía española no debiera permitirse. En todos estos puntos me estoy refiriendo tanto a la radio como a la televisión. Radio Televisión Española no debe estar de espaldas a la audiencia, debe ser un medio de fuerte presencia en las preferencias de los telespectadores y radioyentes, mas no cabe orientar toda su actividad en la búsqueda de un dígito más alto en los ratings de SARE. Un medio sin calidad o sin credibilidad estaría abonado a su desaparición al perder sus señas de identidad. Todo esto pone de manifiesto la imperiosa necesidad de un marco de financiación suficiente y estable, en consonancia con los ambiciosos objetivos a cumplir. Aparte de las vías actuales de financiación pública que se están consolidando actualmente, quizá cabría abogar por la posibilidad de emisión de algún tipo limitado de publicidad por la vía de la excepción legal, esto es, ampliar la actual excepción de patrocinios deportivos y culturales a otro tipo de patrocinio, no solo de patrocinio, sino de mecenazgo o cualquiera otra fórmula que en este momento existen en el mercado. Bien administrado todo esto podría contribuir y ayudar a aumentar la financiación sin recurrir a más ingresos públicos y, sobre todo, no estar de espaldas a las más novedosas fórmulas de financiación de contenidos.
Es indispensable el fomento y el incremento paulatino de la producción propia. Cuando hablamos de producción propia nos referimos a la fabricación, aprovechando todos los grados de participación que ofrece la legislación actual desde la misma empresa pública, de la mayor parte de sus contenidos. Para ello es necesario disponer de los recursos adecuados y al mismo tiempo ser conscientes de la necesidad de una política responsable de adquisición de derechos y de los contenidos que no cabe fabricar. Dadas las condiciones de transformación tecnológica y económica que vivimos, este nuevo modelo debe ser un modelo dinámico y ligero, adaptable. No se puede imaginar como si fuera un modelo para siempre, sino que necesariamente tiene que ser flexible y adaptable a las nuevas condiciones que surgen de la propia evolución de la sociedad española. El rasgo más característico de los contenidos de la televisión y la radio pública tiene que ser la calidad. Por calidad entendremos un tratamiento informativo orientado por criterios profesionales que den apoyo al pluralismo político, social y cultural, estableciendo los mecanismos y la garantía de independencia. Pero por calidad entendemos igualmente preservar las parcelas informativas fuera de lo que llamaríamos noticias-espectáculos, suministrando información contextual, es decir, informando, para formarse un criterio sobre las temáticas más importantes que afectan a la evolución de la sociedad. Calidad también es crear el caldo de cultivo necesario para favorecer la creatividad. Incluir en las parrillas de emisión propuestas innovadoras en periodos de máxima audiencia, dar la oportunidad de que emerjan nuevos formatos nacionales y mantenerlos en antena el tiempo suficiente para permitir la adaptación de la audiencia a este tipo de emisiones. Cabe comentar también la necesidad de ofrecer a la sociedad una oferta diferenciada de contenidos. La capacidad de la televisión para representar fenómenos de manera verosímil no se agota en los mensajes manifiestamente informativos. En este sentido, los formatos de ficción, los más populares entre la audiencia, también pueden presentarse como una suerte de espejo fiel de la realidad. Es más, en muchas ocasiones el espectador valora la calidad de la ficción utilizando el rasero del realismo. Desde ahí, el relato televisivo puede entroncar con su realidad más privada, capaz de generar emociones y sensaciones intensas, de activar mecanismos de identificación y proyección capaces de conectar con su esfera personal. Pero al mismo tiempo la ficción podrá ejercer esa función de recreación de la realidad en tanto que proponga al espectador un contexto reconocible. Y todo ello sin olvidar la necesidad de reincorporar la música, desgraciadamente la presencia en Radio Televisión Española de la música, sobre todo en la televisión, está bastante lidiada en todas sus expresiones, desde luego la de gran consumo, pero también la de las minorías en la programación televisiva. En una realidad de abundancia masiva de productos, el que el ciudadano sepa diferenciar aquellos que alcanzan un elevado nivel de calidad incide directamente en la mejora del sistema. La audiencia ha de comprender que el profesionalismo informativo y la entrega de contenidos de elevado nivel periodístico y comunicativo es el argumento principal de su presencia en un escenario en que televisión, Interven y otros medios de difusión convergen, ya que la calidad es el elemento que ha de distinguirlo del resto de las ofertas comerciales. El desarrollo tecnológico va muy por delante de las legislaciones, generando conflictos y un importante reto a los organismos reguladores, por lo que las normas que afectan a RTVE deberán adaptarse constantemente a esta evolución del mundo de la comunicación. La formación es uno de los pilares básicos de la televisión pública. Es la gran olvidada de sus actividades. Los diferentes canales de los que dispone RTVE son una oportunidad única para poner en marcha una verdadera radio y televisión educativa, atractiva y solvente. No solo en la emisión de programas culturales, documentales de gran calidad y programas divulgativos, sino de una cadena en la que las acciones formativas llegan a todos los sectores de la población, de una manera gratuita, universal y accesible, incluidos sobre todo aquellos que sufren minusvalía y que están en riesgo de una nueva forma de marginación y discriminación más que evidente. Se produce un conflicto absoluto
dentro del planteamiento del interés general cuando RTVE no es capaz de acceder a la compra de los derechos de emisión de grandes eventos deportivos, desde el Mundial de Fútbol hasta el más modesto de los deportes. En función del cumplimiento de la obligación de RTVE de apoyar la cultura y el deporte, debería tener la obligación ineludible de acceder a los derechos de emisión de todas y cada una de las competiciones en que una selección nacional de cualquier deporte interviniera. Para ello sería necesario disponer de los fondos necesarios para garantizar su emisión en Radio Televisión Española. La colaboración de Radio Televisión Española con el cine español no se debe reducir a la aportación del 6% del presupuesto a las diferentes producciones, sino que debe participar de una manera directa en las mismas, aportando desde los inicios no solo dinero, sino creatividad y, sobre todo, garantizándose el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. Los centros territoriales deben ser potenciados y llevados a cumplir desde su exacta dimensión no solo la información territorial correspondiente, sino la realidad social de cada uno de los territorios, a través de la producción de documentales y, sobre todo, de atención a fiestas y eventos importantes de cada una de las autonomías de nuestro país. Para ello debería de contar con una financiación igualmente suficiente para la cobertura de los contenidos. Y por último, en casi todas las preguntas de sus señorías se menciona el grave problema que afecta a Radio Televisión Española y se demandan las fórmulas que el compareciente propondría para resolver el problema. Bien, pues en mi humilde opinión, gran parte de la solución está en sus manos. Pónganse de acuerdo entre ustedes y sean capaces de dotar a RTVE de directivos profesionalmente competentes y de una financiación realista. Y si con la aportación pública no fuera suficiente, creen un marco legal para que Radio Televisión Española busque libremente en el patrocinio y los nuevos mercados publicitarios el complemento que le permita competir con el sector privado en igualdad de condiciones y sacar a RTVE de la actual irrelevancia y desprestigio a la que está sometido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado, por todas las reflexiones que ha querido compartir con esta comisión y con los distintos grupos representados en esta Cámara. Finaliza aquí su comparecencia. Muchísimas gracias. Se suspende la sesión hasta las 15 horas.